Bien, volvemos. En este caso vamos a hacer el segmento de cine. Vamos a hablar como para cortar un poquito con esta cosa de la elección que nos aburra tanto, pero como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de una película que se trata sobre las elecciones. La película se llama Swing Vote. Tiene varios nombres, como Un Papa Muy Poderoso, por ejemplo, o El Último Voto. Swing Vote es una película protagonizada por Kevin Costner. Es un tipo, hace de un personaje que tiene poca trascendencia en la vida, está como así como medio tirado, como desganado, como que no tiene mucha razón para vivir, pero que tiene una hija muy vivaracha, muy despierta y con una conciencia social muy importante. Entonces, la hija, bueno, lo quiere convencer a él que vaya a votar en las elecciones presidenciales. Recordemos que en Estados Unidos no hay, digamos, obligatoriedad para el voto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarra y lo quiere convencer. El padre, como tiene así como cierta apatía, no es su onda ir a votar. Entonces ella decide ir a la máquina de votación y votar por él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos, al menos en esta elección, digamos, había una máquina de votación donde se introduce el voto y bueno, ella, digamos, vota por él, que en realidad no estaría bien que ella vote por otro, porque es menor y no es su voto, pero bueno, hace pasar el voto como si fuera el del padre. Por una cuestión técnica, la máquina como que se clava y como que no registra el voto de esta persona, digamos. Y por una serie de casualidades y de cuestiones, la elección queda absolutamente empatada a nivel nacional y el distrito que va a definir la elección es donde vota el personaje de Kevin Costner. Y más específicamente, como a esa elección se había clavado el voto de él, era el voto decisivo para la elección. Entonces dice, bueno, tiene que volver a votar, y como todo lo demás estaba empatado y el voto de él no había entrado y era el único voto que importaba por cómo había quedado la elección empatada, el voto de él, que supuestamente era secreto, pero todo el mundo se iba a enterar, definía la elección norteamericana. Entonces hay en la película, que es una comedia, pero es una comedia dramática, tiene un tono serio, pero es una comedia por el nivel de absurdo que tiene el guión, que es ingenioso, ojo, no es delirante el planteo que hacen de cómo tiene que él votar para definir el presidente. O sea, está bien armado, digamos. Sería una cosa de una en un millón, pero claro, en la película se da esa una en un millón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como él ahora tiene que votar y su voto va a hacer ganar esa mesa, y a su vez esa mesa va a hacer ganar el distrito que va a dar los electores suficientes para elegir al presidente, el voto de él es el que decide la elección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay que hacer otra elección para que él vote, los candidatos empiezan a hacer campaña. Sí. Pero la campaña es absolutamente delirante. ¿Por qué? Porque, por un lado, es personalizada. Por ejemplo, el presidente lo invita a su avión al personaje de Kevin Costner para ver, bueno, que esto, y le dicen, bueno, tenemos que seguir nuestra obra, y que qué sé yo. Entonces cada uno lo quiere convencer de una forma, porque claro, imagínense la presión que tendría una persona si fuera ella la que decide el voto, y no millones. Pero no solo eso, sino que hacen una campaña pública, pero para que él solamente la vea. Hacen spot en la televisión, por ejemplo. Entonces, ven los spots y están dirigidos para él, que tiene que votar. Es un delirio total esa película. Entonces, lo curioso de todo esto es cómo los candidatos
con tal de ganar la presidencia, empiezan a cambiar su discurso. Y ahí se vuelve la parte más picante, más ácida de la película. Porque, por ejemplo, hay uno de ellos que es un republicano que es pro vida, y hay otro de ellos que es el demócrata que es pro aborto. Entonces, el que es pro aborto, por ejemplo, en un momento le hacen una entrevista al personaje de Kevin Costner, y él le preguntan si estaba a favor de la vida, y él no entiende que en realidad se referían a la cuestión del aborto. Él como que se pensaba en la vida en general. Entonces dice, sí, por supuesto, que es una cosa así. Entonces el candidato demócrata hace un spot donde él dice que ahora está a favor de la vida, pero además le agrega que él creía en el creacionismo, porque suponía que este votante era un votante de la derecha cristiana, digamos, que es provida y creacionista de los evangélicos del sur profundo de los Estados Unidos, esa onda. Entonces no solo que se vuelve más papita que el Papa en el avance, es un delirio total. La verdad que la película es muy interesante y es muy disfrutable, porque uno ahí puede analizar cómo los políticos, en base a su discurso, van cambiando en base a los focus group, a las encuestas, a lo que quiere la gente, porque el político, como bien dice Alberto Venegas Lynch, hijo, es un cazavotos. Y ustedes fíjense, por ejemplo, Larreta, que Horacio Rodríguez Larreta, que se maneja mucho con focus group y esas cosas, fíjense cómo va cambiando de política según el humor social. Cuando la cuarentena estaba de moda, era el primero a estar en la cadena nacional de la cuarentena. Junto con Kicillof y Alberto, y muchos kirchneristas lo valoraban. Yo tenía amigos fanáticos kirchneristas que decían, me está empezando a gustar Horacio Larreta. Y uno decía, mierda. Bueno, cuando la cuarentena pasó de estar en moda, se puso en contra de la cuarentena. Y a veces es curioso cómo pasa algún evento, se ve que hacen un focus group o algo, y recién a los 2 días él da la opinión. En base bueno, es increíble. Bueno, la cuestión es que muestra eso de la política, esas cosas que tiene. Inclusive antes que se radicalizara el kirchnerismo, no sé si se acuerdan, en 2003, 2004, Kirchner gobernaba en base a encuestas, y una de las críticas que le decíamos, gobiernan en base a las encuestas. Después, cuando se radicalizaron, no, pero en su primer momento hacían así. Entonces la verdad que es una película muy interesante para hacernos reflexionar cómo los políticos están dispuestos a vender hasta la madre para que tener poder, y con un argumento un tanto, digamos, absurdo, si se quiere, nos hace reflexionar, pero nos da mucha gracia a su vez las cosas que hacen, cómo pierden su dignidad, cómo tiran a la basura años de luchar por un ideal que a uno le puede gustar o no, pero por ejemplo, un tipo que durante 40 años ha estado a favor del aborto y eso, que después por un voto que era justo pro vida lo tire a la basura, uno dice, no tenés valores, vago, o sea. ¿Era Kevin Costner o era más el actor? Kevin Costner era el que tenía que votar. Y Dennis Hopper era uno de los candidatos, el contrincante, y el actor que hacía de Fraser es el actor que hace de presidente, digamos, a cargo, digamos, que va por la reelección. Así que, una película muy interesante, se llama Swing Vote, búsquenla, con Kevin Costner, y les puede llegar a gustar. Así que,